Continuamos con las novedades del Laravel 7 y esta vez le toca el turno a HTTP Client o en español sería cliente HTTP. Esto simplemente sirve como una especie de capa o de interfaz entre nosotros, el desarrollador, y el paquete Ghostly. El paquete Ghostly, que aquí lo nombran, fíjate, este paquete nos permite a nosotros conectarnos con APIs, sea que vayamos a pedir información de alguna API o sea que vayamos a enviar alguna información a una API en específica. Nos permite realizar ese tipo de peticiones. Ahora bien, en ciertas ocasiones el paquete Ghostly se torna un poco tedioso de utilizar, un poco engorroso. Por lo tanto, han creado esta funcionalidad cliente HTTP para realizar esas peticiones de una manera más rápida y más sencilla a través de diferentes métodos. Entonces nosotros vamos a comenzar acá viendo alguno de ellos. Aquí nos dice, es importante que ya tengas instalado el paquete Ghostly, ¿okay? Que Laravel 7 ya lo trae por defecto, ya lo trae instalado cuando tú instalas el proyecto como tal. Entonces aquí nos dice que podemos hacer peticiones tanto para get, como puedes observar, post, pod, patch y delete. Entonces vamos a comenzar a hacer una petición sencilla. Por ejemplo, una petición get. Fíjate que debemos llamar al FASA HTTP, así se llama, fíjate que es un FASA. Y posteriormente aquí abajo, utilizar el método que nosotros queremos. Entonces nosotros vamos a realizar nuestro ejemplo y cabe resaltar que primeramente vamos a utilizar esta herramienta que se llama Random User. Estoy aquí parado en la documentación, aquí en esta área, y simplemente esto nos permite obtener información ficticia, ¿ok? En este caso de usuarios. Aquí nos colocan los resultados, como pueden ser, un ejemplo, y yo voy a buscar aquí la URL que nosotros vamos a utilizar, que sería esta misma. Entonces, vámonos al código y vámonos al archivo de rutas. Vamos a hacer los ejemplos directamente desde acá y voy a crearme una nueva ruta que la voy a llamar testing-http. Luego voy a quitar esto. Voy a llamar de una vez aquí arriba al FASA HTTP. Ahí está. Es importante que lo agregues. Y luego voy a colocar aquí response. Utilizo HTTP. 4 puntos, get. ¿Y a dónde se va a realizar la petición? Muy simple, ahí está. Entonces vamos a ver acá. El método get va a realizar la petición a esta URL. La URL, como es una API, le va a enviar los datos correspondientes y eso lo vamos a tener guardado aquí en response. Por lo tanto, a través de la variable response vamos a poder utilizar otros métodos para visualizar data en específica. Entonces acá nos vamos a colocar 5000. Entonces vamos a colocar primeramente un solo resultado. Entonces vámonos aquí abajo y aquí vamos a colocar response. Y fíjate que aquí me desglosa una serie de métodos que puedo utilizar. Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar con body. A ver qué aparece. Pero esto lo vamos a hacer de esta forma. Para que se pueda observar mejor con un DD. Lo vamos a hacer así. Perfecto. Entonces nos vamos al navegador, a Laravel. Y eso sería /testing HTTP. Fíjate los resultados que tenemos. Vamos a colocarlo así. Aquí tengo todo esto, que sería todo el objeto, toda la data que me está enviando. Pero vamos a colocarlo en un formato mejor. También tenemos otro método que se llama JSON. Que podemos cambiar el formato. Fíjate, ahora me dice results. Aquí podemos ver el resultado con un mejor formato. Obviamente son arrays debido al DD. Si yo le quito el DD, obviamente voy a verlo en formato JSON como tal. Fíjate acá que me muestra todo el formato JSON con todos los datos de ese usuario que estoy obteniendo. Vamos a colocarlo como estaba, así con el DD. Vuelvo para acá. Aquí lo tengo, results. Aquí tengo todos los datos, género, nombre, dirección, email, login, etc. Entonces aquí tenemos todos los datos de este usuario. Otro de los métodos que podemos utilizar acá, que eso lo puedes ver en la documentación, es el método status para ver el estado de la petición. Voy a recargar
y fíjate que me dice que es 200. Ahí lo tenemos. La respuesta 200, el estatus 200, porque fue una petición correcta. Vamos a utilizar otro método que se llama headers. Fíjate que acá lo estoy colocando en plural. Vamos a ver qué ocurre. F5 por aquí. Y fíjate que me muestra todos los headers, todas las cabeceras que esta petición tiene. Fíjate, date, content type, y dentro de ella, dentro de cada uno de estos, pues está su información correspondiente. La cookie, etc. Entonces, volvemos para acá. Hay otro método que no es en plural, sino en singular, para especificar el header que nosotros queremos obtener. Vamos a cambiar primero en singular, ahora lo necesitamos porque el método en singular recibe un parámetro. ¿Cuál parámetro? El nombre del header que yo quiero obtener. Entonces, F5 y fíjate que me aparece la información correspondiente. Vámonos acá un momento a la documentación. Fíjate que si tú sigues bajando acá, vas a ver que puedes utilizar body, JSON, status, OK, que simplemente te dice si está bien o no la petición. Vamos a utilizar ese OK. Por ejemplo, vamos a borrar esto. Colocamos OK. Y vamos a ver qué ocurre. Si está bien o no la petición. Sí, estuvo bien la petición, se hizo bien. Volvemos aquí. También tenemos este successful, server error, client error. Es decir, si hay un error del servidor, si hay un error del cliente. Y los métodos headers que te acabo de enseñar. Si de repente quieres saber un poco más acerca de estos métodos y de otros métodos que aquí no se muestran, puedes venirte al código y buscar el archivo que se llama, si mal no recuerdo, response.php. Ese debe estar aquí en Illuminate HTTP client response.php. Aquí tenemos todo esto. Tenemos los métodos. Fíjate que aquí está el método body, el método JSON, el método header. Por ejemplo, ¿qué pasa con el método OK? Vamos a buscarlo aquí. Aquí está. Nos dice determina si la respuesta, el código de la respuesta está OK. Es decir, si me arroja un estatus 200. Entonces, por eso es que ves aquí que comparan si el estatus es exactamente 200. Y si vamos aquí arriba, tenemos el successful, que nos dice si el estatus es mayor o igual a 200 y si el estatus es menor a 300. Esa es la diferencia entre este OK, que es exactamente 200, y este, que digamos que está comparando dentro de un rango. ¿Ok? Entonces, aquí tú puedes verificar los demás métodos, en qué consisten, leyendo esta documentación que tú ves acá, estos comentarios. Lo puedes leer para que te enteres de qué va todo esto. Aquí tenemos los demás, error del servidor, cookies, entre otros. Voy a cerrar aquí. Vamos a volver a la documentación y vamos a seguir bajando. Aquí vemos el ejemplo. Y aquí podemos hacer también, como ya te mostré arriba, peticiones con POST, también con PUT, con PUSH y con DELETE. Entonces vamos a realizar una petición POST como si estuviésemos enviando una data, como puedes observar acá. Fíjate que se debe colocar la URL y además, como segundo parámetro, los datos que queremos enviar. Es como si estuviésemos enviándole una data a la API para que eso sea guardado en una base de datos o que haga alguna lógica específica con eso. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Voy a copiármelo. Vamos a dejar esto con JSON para que te quede el ejemplo allí. Y vamos a comentar todo esto y colocamos esto aquí. Ahora bien, ¿a dónde vamos a enviar nosotros? No a esto porque esto no existe. Es un ejemplo. Vamos a utilizar otra API, ¿sí? Que sería esta JSON Placeholder, como puedes observar, que también nos permite obtener data ficticia. En comparación con este primer recurso que utilizamos, a este solamente se le pueden realizar peticiones GET, pero a JSON Placeholder, si bajamos acá, nos va a permitir realizar peticiones GET, pero también, como puedes observar, peticiones POT, peticiones PUT, PUSH y DELETE. Entonces vamos a utilizar esta herramienta para hacer peticiones POST. Vamos arriba un momento para copiarnos el enlace, que sería este. Vamos a copiarlo acá. Copiamos. Perfecto. Y para hacer la petición POST necesitamos utilizar, como ves acá, POST, /POST, es decir, el dominio que acabamos de copiar y agregándole esto al final, /POST. Vamos a hacer primero esto con GET para que tú veas qué es lo que devuelve.
Vamos a hacer esto y vamos a copiarnos este DD aquí abajo. Perfecto, vamos a ver qué es lo que devuelve. F5. Fíjate que me devuelve una serie de posts. Y los posts tienen user ID, tiene un título. Entonces, digamos que con el método post queremos enviar un título. Fíjate que acá, si vamos al último, fíjate que aquí nos dice que el último tiene el ID 100. Si yo quiero enviar un nuevo post, entonces debería de tener el ID 101. Entonces vamos a ver, así debe funcionar esta API. Entonces vamos a ver acá, cambiamos esto a post y yo voy a enviar un nuevo post, como si estuviese guardando uno, con un título. Vamos a colocarle title y acá le coloco esto. Ese sería mi título. Así es como lo voy a enviar. Entonces volvemos para acá, recargamos y fíjate que lo que me devuelve es ese nuevo post que yo he creado de manera ficticia, ¿sí? Pero me dice que el ID es 101. Si obtenemos esto, eso quiere decir que está funcionando esta petición post correctamente. Igualmente con la petición post, fíjate que aquí lo estamos haciendo con post, no te vayas a confundir con get. Yo también puedo crear acá un campo extra. Por ejemplo, vamos a colocarle acá, por ejemplo, un code, que no tiene mucho sentido, pero es para que veas el ejemplo. Le colocamos un número. Entonces volvemos para acá, recargamos y fíjate que ahora sale título y el código 78 que yo le estoy enviando. Y aparte el ID. ¿Sí? Todo esto es data ficticia. En realidad no estamos guardando eso acá en esta herramienta JSON Placeholder. Simplemente es data ficticia para probar estas peticiones solamente. Entonces, teniendo esto, quiero enseñarte acá otro método que me parece interesante. Este método se llama throw, es decir, lanza una excepción en dado caso que esto no funcione. Si recargo aquí, no va a haber problemas. Pero si yo, por ejemplo, le cambio la URL al final, donde dice post, yo agrego unas letras, cualesquiera. Entonces, F5 acá. Fíjate lo que me arroja. Me dice un request exception, una excepción. Y me dice que el estatus es 404. A ver qué ocurre si yo le quito esto. Y le doy actualizar. Fíjate que lo que me arroja es un array vacío. Como si hubiese hecho la petición bien, pero lo que me devolvió fue algo vacío. Pero eso a la final está mal, porque esto que estoy colocando aquí es incorrecto. Por lo tanto, si nosotros queremos asegurarnos de que todo haya salido bien, es bueno, dependiendo de lo que estemos haciendo también, utilizar este método throw, que simplemente me lanza la excepción si hay algún tipo de problemas con la petición que se está realizando. Voy de nuevo aquí F5 y aquí debería de salir nuevamente. Allí está la excepción de request exception. Volvemos aquí a la documentación. Aquí tú vas a poder observar más métodos, más información que lo puedes ver ya con calma. Aquí nos muestran este otro método asForm. Si seguimos bajando tenemos el método attach. Simplemente nos permite adjuntar, por ejemplo, un archivo, como vemos aquí en el ejemplo. Si te fijas, este método tiene 3 parámetros. El primero es el nombre del parámetro que queremos enviar. El segundo acá está enviando es una foto, un archivo JPG, una imagen, utilizando FileGetContents. Y el tercer parámetro es el nuevo nombre del archivo que se le quiere dar. ¿Okay? Luego a la final están utilizando el método post y envían esa data. Entonces ese es otro método que podemos utilizar. Si seguimos bajando, aquí es otra forma, es el mismo ejemplo, pero utilizando fopen, es decir, enviando a través de una variable el archivo como tal. Si seguimos bajando, también podemos enviar cabeceras con el método withHeaders, como puedes observar. Fíjate que esto lo colocan antes del método post. Entonces aquí tienes los ejemplos para que tú puedas probarlos también. Tenemos también autenticación, podemos hacerla con withBasicAuth o también withDigestAuth. Ahí tenemos los ejemplos y también autorizaciones mediante token con el método withToken. Por otra parte, aquí tenemos un método también bastante interesante que es el método retrieve.
que simplemente nos va a permitir a nosotros colocarle a la petición que se esté realizando acá una cantidad de intentos en un tiempo determinado. Por ejemplo, aquí nos está diciendo con esto que esta petición se va a intentar hacer 3 veces y entre cada intento se va a esperar 100 milisegundos. Aquí nos dice que el segundo parámetro es en milisegundos, como puedes observar aquí arriba en la documentación en este texto. Para eso sirve este método, que podemos utilizarlo también. Aquí tenemos el manejo de los errores con estos métodos: client error, successful y server error, dependiendo del error que se genere. Aquí vemos también lo que acabamos de probar, este método throw. Si seguimos bajando acá, también podemos ver opciones Ghostly, que podemos agregarle también con este método with options. Y por último tenemos este apartado de testing, que simplemente nos dice que nos va a facilitar las cosas al momento de nosotros crear nuestras pruebas. Entonces aquí podemos ver algunos ejemplos con el método fake haciendo una petición post. Vamos a hacer rápidamente ese ejemplo nosotros. Vamos a abrir aquí nuestras pruebas, test. Aquí puede ser en feature. Vamos a utilizar esta misma, example test. Vamos a abrirla. Y acá vamos a crear un nuevo método, public function. Y como nombre vamos a colocarle test underscore testing underscore http client. Ahí lo tenemos. Perfecto. Aquí vamos a llamar primeramente al FASA HTTP. Aquí está. Fíjate que es importante que lo coloques aquí arriba. Use Illuminate Support FASA HTTP. Ahí lo tenemos. Y vamos a llamar primeramente al método fake. Método fake acá. Y vamos a colocarle una petición. Vamos a copiarnos esta primeramente, la de aquí arriba. Volvemos aquí. Pegamos aquí abajo. Y vamos a verificarlo con un DD. La respuesta. Entonces vamos a verificar aquí response. Y colocamos acá JSON, por ejemplo. Entonces, el método fake lo que hace es crear peticiones falsas. Por eso el nombre de fake. Peticiones falsas a las diferentes peticiones que nosotros hayamos creado o podamos crear. Por ejemplo, esto debería de arrojarme un resultado, un usuario, como el primer ejemplo que hicimos, solamente un usuario con toda su información, ¿cierto? Ya que estamos llamando aquí al método JSON. Ahora, si utilizamos el método fake, eso no va a ocurrir. Simplemente me va a arrojar un valor vacío, un valor nulo, y el estatus va a ser 200. Entonces vamos a verificar esto. Pero antes, quiero arreglar esto para que no te quede con este error. Permíteme irme para acá. Quitamos esto. Ahora sí tiene la URL correctamente. Y aparece el resultado esperado. Ahora sí, vámonos a la consola. Vamos a correr acá vendor, las pruebas, con vendor, barra invertida, bin, barra invertida, php unit. Corremos las pruebas y fíjate lo que me arroja. Me arroja un valor nulo. Esto es lo que me arroja el DD. Aquí me voy a example test y cambio esto a status para ver qué estatus tiene. Fíjate que me arroja un nulo. Vamos a ver qué estatus tiene. Fíjate que me dice status 200, como puedes observar. Bien, entonces eso es lo que hace este método fake con respecto a las pruebas que nosotros vayamos a hacer. Cabe resaltar que todo va a depender de las pruebas que estemos haciendo y cómo las estemos desarrollando. Dependiendo de lo que queremos hacer, es que vamos a utilizar estos métodos acá en las pruebas, ¿ok? Como ves, me crea un resultado ficticio, un resultado falso. Este método nos ayuda también a que las diferentes peticiones que podamos hacer no se ejecuten, sino que todas tengan este resultado ficticio para no tener que esperar los resultados de dichas peticiones. Ahora, ¿qué pasa si yo lo quito de acá? Sí debería de arrojarme el resultado como tal. Aquí está. Me dice status 200. Fíjate que se tardó un poco más. ¿Por qué? Porque sí tengo el resultado. Vamos a colocar aquí el JSON. Y vuelvo a correr las pruebas. Y aquí tengo toda la data, toda la información de ese usuario que estoy pidiendo, como puedes observar acá. Entonces ese es el funcionamiento principal, por decirlo así, de este método fake. Ahora bien, no todo queda allí.
voy a descomentarlo nuevamente. Me voy acá a la documentación. Si seguimos bajando, nos dice que nosotros podemos especificar también URLs, como puedes observar. Podemos especificar una URL para que ese método fake se le aplique a este dominio y que ese dominio o las peticiones que se le hagan a un dominio en específico tengan una respuesta en específica. Fíjate que aquí especificamos la respuesta que nosotros queremos que tenga esas peticiones. Igualmente aquí hay otro ejemplo, porque como es un array, a través de un array podemos crear varias. El asterisco acá que se coloca es simplemente para decir que ahí puede ir cualquier cosa. ¿Ok? Es decir, github.com/ y del resto puede ser cualquier cosa. Entonces vamos a hacer un ejemplo rápidamente acá con esto y vamos a colocar, por ejemplo, vamos a colocar este dominio, colocamos aquí /asterisco y esta petición, por ejemplo, va a tener http response. Fíjate que le estamos creando una respuesta específica o ficticia a esa petición que tenga ese dominio, la que tenga ese dominio. Colocamos aquí un array para enviar unos datos, por ejemplo. Vamos a colocarle dato y aquí le decimos ejemplo. Fíjate que también podemos enviarle como segundo parámetro a este response el status, ¿sí? Por defecto va a ser 200 porque fake siempre va a enviar un status 200. Por lo tanto no es obligatorio enviarlo, al menos que tú quieras enviar otro estado que no sea 200, obviamente. Y por último también podemos enviar las cabeceras. Podemos crear, como te dije, una respuesta ficticia. Entonces aquí no es punto y coma, aquí es coma. Y vamos a probar enviándole, por decir algo, un 300, un código 300, un status 300. Y vamos a ver. Vámonos acá a la consola y ejecutamos las pruebas nuevamente. Y fíjate que el resultado es dato, ejemplo. Obviamente ese no es el resultado correcto de esto, pero al colocar esta configuración randomuser.me/asterisco, esta petición coincide con esto que estoy escribiendo aquí arriba y por lo tanto en vez de arrojarme la información de esta petición me va a arrojar la respuesta ficticia que estoy creando acá. Fíjate que si yo le doy acá status me va a arrojar 300, el estado que yo coloqué, ahí está. El status 300, como puedes observar. Vamos a crear aquí otra, pero esta vez lo vamos a hacer con esta. Voy a copiarme esto, vamos a colocarla aquí, vamos a colocar response 1 aquí, response 2, para no confundirnos. Vamos a copiarnos todo esto, por ejemplo, pegamos acá y aquí vamos a colocarle título. Fíjate que lo estoy colocando en español, en vez de colocar title, coloco título y acá sería mi super título. Vamos a quitar este 300 de aquí y este también. Perfecto. Entonces tengo dos peticiones que se están haciendo. Entonces esta primera petición coincide con esta, por lo tanto su respuesta va a ser esa. Ya lo probamos, ya funciona. Y la segunda, que sería esta, coincide con la segunda opción que tenemos aquí arriba configurada en el fake, como puedes observar. Entonces a la final el JSON, en vez de arrojarme esta información, me va a arrojar la que yo le estoy colocando acá, este título, en vez de este que estoy haciendo aquí abajo. Entonces JSON, aquí voy a usar response 2 porque es la segunda. Miramos el resultado de la prueba y fíjate que aquí está título, mi super título. Estoy imprimiendo respuesta 2, que sería esta, y en vez de arrojarme esto, me arroja la respuesta ficticia, como puedes observar. Para terminar este video, esta lección, vámonos acá a la documentación. Aquí puedes encontrar más información referente a esto. Fíjate que podemos utilizar aquí solamente asterisco, simplemente para que coincidan las demás URLs, es decir, las que no están colocadas aquí. Entonces, para el resto de las URLs, podemos crear una petición ficticia también. Entonces vamos a bajar acá y nos muestra acá que podemos utilizar también el método sequence simplemente para crear secuencias de resultados, ¿ok? Para la primera petición, por ejemplo, este resultado. Para la segunda petición, por ejemplo, este otro resultado. Para la tercera petición, este otro resultado. Cabe resaltar que si se acaban las respuestas ficticias
¿ok? Y hay más peticiones, va a salir un error. Pero para que eso no ocurra, nos muestran acá que podemos utilizar este método whenEmpty para el resto de las peticiones que no tengan una secuencia o que no coincidan con una secuencia que acá le agreguemos, ¿vale? Seguimos bajando. Aquí nos dice también que podemos crear un fake callback, colocar acá una función anónima dentro de este método fake y retornar la lógica que queremos. Seguimos bajando y nos encontramos aquí con que también podemos hacer uso de este método AssertSend. Recuerda los métodos para los testing de AssertTrue, que podemos verlo acá, por cierto. Aquí está, AssertStatus. También vemos acá, por ejemplo, este que dice AssertTrue. Bueno, para este método fake y para estas pruebas que nosotros estamos creando acá, también tenemos AssertSend, específicamente de la clase HTTP. Entonces aquí nos dice que este método AssertSend debe utilizarse después de llamar al método fake, como puedes observar acá. Entonces aquí abajo podemos ver un ejemplo. Tenemos el método fake, está realizando la petición como tal, fíjate que con post y enviando unas cabeceras. Y aquí con el método AssertSend simplemente estamos verificando si esta petición que colocamos acá es correcta o no. Eso es lo único que estamos haciendo con este AssertSend. Entonces fíjate que con esta función anónima tengo esta variable request y a través de esta variable request yo puedo llamar a ciertos métodos. Por ejemplo, puedo llamar a hashHeader y verificar y si estos headers que estoy colocando acá, su index y su valor coinciden o no con lo que tengo aquí arriba, con la petición original, por decirlo así. Podemos colocar condiciones colocando este operador y dos veces, como si fuese un if. Y acá vemos otro ejemplo, verificando la URL, que sea esta. Fíjate que esa es la petición que se está haciendo. También que los valores enviados sean estos y este sea su valor e igualmente esto. Entonces vamos a hacer un ejemplo acá. Vamos a colocarlo aquí al final para ya culminar con esta prueba. Y buscamos el método assert y escribimos AssertSend, así se llama el método. Punto y coma por acá. Aquí va a ser una función anónima, function. La abrimos acá. Aquí hace falta la variable request. Ahí ya la tenemos. Perfecto. Y acá vamos a comentar, por ejemplo, esta. Para tener una sola petición. En este caso va a ser esta. La respuesta 2. Vamos a dejarla tal cual. Y acá simplemente hacemos un return. Hacemos request, por ejemplo. Y verificamos la URL. Vamos a verificar la URL. Que la URL sea igual a esta que estamos haciendo nosotros. Punto y coma al final. Vamos a probarlo primeramente así, a ver qué ocurre. Y ejecutamos. Fíjate que me dice el resultado fake, la respuesta ficticia que hemos creado. Por lo tanto, si he llegado a este punto, es porque esto es correcto. Vamos a ver, yo voy a cambiarle este dominio, por ejemplo, esto. Uno incorrecto. Vamos a ver qué ocurre. Y fíjate que me da error. Es decir, falla la prueba. Aquí me lo especifica que se esperaba una petición que no ha sido grabada o guardada. Volvemos acá. Volvemos a hacer la petición. Y ahí sí pasa la prueba. Puedo ver que pasa la prueba definitivamente quitando esto. Este DD. Vamos a probar nuevamente. Y ahí está. Tengo el color verde que significa que todo está bien. Y aquí la palabra OK. Volvemos al código. Aquí podemos agregar otro, vamos a colocarle doble ampersand o el i, vamos a escribir aquí abajo i para agregar otra condición, request, mediante un array yo voy a llamar por ejemplo a code y que ese code sea igual al 78 que tenemos arriba. Entonces acá aparte de verificar la URL, ¿sí? Que ya sabemos que lo está verificando correctamente, también quiero verificar o quiero validar que el código sea 78. Es decir, que este valor que se está enviando sea 78. Entonces vamos a ver. Aquí debería de pasar nuevamente la prueba. Ahí está, pasó, perfecto. Pero si yo cambio este número por 44, por ejemplo, que no coincide con lo que se está enviando, entonces vamos a ver. Me dice que falla la prueba. Y como ves, así de fácil es utilizar esta nueva funcionalidad del Laravel, estos métodos que nos trae esta
funcionalidad llamada cliente HTTP, el cual nos va a permitir que nuestro desarrollo sea mucho más ameno y también mucho más rápido.